Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al 30. Comparta la palabra de Dios con alguien ahí, si tiene alguien ahí cerca. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos la palabra, honramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Dice su bendita palabra así, de esta manera. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, ponga atención a las palabras, he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras. Y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente, oiga, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Tome su lugar. Un cántico que Dios le dijo a Moisés que escribiera antes de morir. Versículo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con ellos. Dios sabía que aquel pueblo se iba a apartar. Moisés también lo sabía, que Israel se iba a apartar del mandamiento, del mandato de Dios. Me gustaría titular este mensaje, me gustaría que me ponga atención. El mensaje de esta tarde se titula: lo que será esta generación en el futuro. Lo que será esta, no esta que acabamos de leer, esa ya pasó. Esta, la que está aquí y los que me están viendo, esta generación, lo que será en el futuro. ¿Qué será de esta generación en el futuro? Si ahorita, así como está el mundo y así como están las iglesias, están, como dicen, patas para arriba, chuecas, torcidas, ¿qué será 20 años después? ¿Se lo imagina usted? Yo no me lo quiero imaginar. Y alguien podría decir: pastor, hay que tener fe, hay que confiar que tal vez no se tuerce, tal vez no se pervierte este pueblo, pero realmente como las cosas que estamos viviendo ahorita, lo que estamos viendo, verdaderamente que sería a veces ignorar la verdad o querer tapar el sol con un dedo, cosa que no se puede hacer. En los tiempos antaños del antaño hubieron hombres tremendos como este que estamos hablando. Deuteronomio termina diciendo que no hubo otro varón como este en la tierra, que no hubo profeta como este en la tierra, que Dios usara. Ahí dice en el versículo 32, termina el escritor hablando de Moisés. No sé si él mismo lo hizo, porque ya que se cree que este libro lo escribió él mismo, tal vez Dios le dio la habilidad que él mismo escribiera de él estas palabras. No hubo hombre no hubo profeta como Moisés en la tierra, ni lo habrá después.
dice la Biblia. Hubieron hombres tremendos en la Biblia, pero como este pocos. Aleluya. Por supuesto, dejando aparte al Señor Jesucristo, excepto Él, como Él nadie. Pero hubieron tremendos hombres de Dios que si usted y yo hubiéramos andado con estos hombres, tal vez hubiéramos cambiado. Pero no, es lo mismo. Habieron algunos que anduvieron con el mismo Cristo, con el mismo Dios encarnado, y Judas anduvo con ellos y ni tan siquiera pudo cambiar. No sé si me están escuchando. ¿Me estoy escuchando? Le bajo porque no quiero golpearle su oído. ¿No se escucha? ¿No? ¿Ahora sí? Bueno, si les ofende me dicen, por favor. Así que diríamos nosotros, ojalá yo hubiera andado con Moisés. Yo fuera un hombre súper espiritual o una mujer súper espiritual. Pero Moisés allí, aún viviendo en aquel tiempo y andando con aquella generación, Moisés sabía que aquel pueblo se iba a apartar del camino de Jehová. ¿Y por qué lo sabía? ¿Por qué decir palabras negativas? Porque hoy en día se pronuncia profecía tras profecía diciendo yo te profetizo que vas a hacer otro, que vas a hacer lo otro. Está bien las profecías cuando vienen de parte de Dios. Pero cuando son del corazón inflado de un ser humano, da más bien coraje escuchar esos personajes en este tiempo. Nosotros querramos que nuestra familia, que nuestra generación, los niños, los muchachos que hoy tienen 12, 10 años, 15, 20 años en el futuro, sean tremendos hombres de Dios. Pero lo que estamos viviendo ahorita no nos da ninguna esperanza. ¿Cómo está la iglesia ahorita? ¿Qué podemos pensar de la iglesia 20 años después si es que Cristo no ha venido? Se lo aseguro que puedo tener la fe de todo el mundo, pero no creería que la iglesia tenga un cambio. Porque si ahorita la iglesia está como está, no nos queremos imaginar lo que será 10 años, 20 años después. ¿Por qué? Porque la maldad va a ir de aumento en aumento y ha aumentado. Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 24 que la maldad se iba a aumentar tanto que la gente que amaba a Dios se iba a enfriar completamente. Y hay un factor tan tremendo que es el que marca, es el que determina quién es el pueblo o la iglesia que realmente está esperando a Cristo Jesús en el arrebatamiento. Porque ¿cuántos saben que esperamos el arrebatamiento? ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento? Para miles de personas esto es una tontería, una locura. Pero todo lo que la iglesia, todo lo que el pueblo de Dios, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dicho para el mundo, toda la vida ha sido locura. Pero para nosotros los que creemos esto es verdad. Nosotros esperamos a Cristo. ¿Cuántos esperan a Cristo? Hay un factor importante. Moisés había traído ese pueblo desde Egipto hasta ahora. Y le llega el momento donde Dios le dice a Moisés, tú no vas a pasar a la tierra prometida. Ya saben ustedes, ya les he predicado ese tema. Tú no vas a pasar a la tierra prometida. Subiste a ese cerro, a esa montaña y divisa, mira, disfruta con tus ojos nada más. La tierra, el valle, los llanos que yo tengo, Canaán, la tierra para todos los israelitas. La tierra que yo les he prometido, mírala, contémplala, porque no vas a entrar. Vas a tener que morir, Pero ¿sabes qué? Antes de morir, quiero que hagas este cántico. Ojalá que los cánticos de hoy en día Dios se los diera a esos supuestamente artistas. Pero los cánticos del Señor no son conformes a los que hoy se cantan. Porque este cántico es raro que le encuentre música. Y le dijo, escribe este cántico. Escríbelo como testimonio para esta gente, para esta generación. Porque inmediatamente que entren a la tierra prometida se van a depravar. Se van a olvidar de mí, se van a olvidar de todo lo que yo he hecho contigo y con ellos en este desierto, en estos 40 años que los he traído por este camino. Se van a olvidar de todo lo que yo he hecho, se van a olvidar quiénes son, se van a olvidar quién soy yo, se van a olvidar de lo que tú les mandas, se van a olvidar, se van a volver a los ídolos, a la cultura, a las costumbres de las naciones a donde van a entrar. No los van a echar. La orden que yo les he dado es que no más posesión en la tierra, que van a tener que sacar todos. Esas generaciones perversas, cananeos, de ahí los van a sacar. Pero no lo van a hacer, Moisés. Escribe este cántico para que me sirva de testigo a mí, delante de ellos, contra ellos. Que les hablé antes.
Moisés escribe las palabras de este cántico como lo acabamos de leer y le dijo a los levitas: pongan esta palabra, este cántico escrito en el arca del pacto de Dios, porque eso va a ser testigo entre ustedes que hasta el día de hoy, estando yo con ustedes, todavía estoy vivo con ustedes. Yo conozco quién son ustedes. Si estando conmigo se han portado así, mirando el poder de Dios manifestado de la forma, porque hermanos, mirar milagros de los que miró Israel, ya no hay remedio para una persona que no quiera creer o cambiar. Israel miró milagros que hoy no se han visto. Aún estando yo con ustedes, mirando todo lo que Dios ha hecho con ustedes en estos 40 años, han visto mi reputación. Les he servido de testimonio. Ninguno de ustedes va a decir algo contra mí. Y aún así son rebeldes, son cabeza dura. Hablando de Israel, no le estoy diciendo a ustedes. ¿Cuánto más el día que yo muera? El día que ya no me tengan con ustedes. Ustedes van a ser irreconocibles. Y así sucedió. Moisés tuvo que morir y Dios le dijo a Moisés: llama a Josué. Ahí está, ahí donde estamos leyendo. Llama a Josué. Él va a meter a esta gente a la tierra prometida. Por muchos, algunas personas, predicadores, expositores bíblicos han criticado qué fue lo que pasó con Josué, ya que después de Josué no quedó ni un líder. Cuando Dios iba a morir, dejó a Josué en repuesto de Moisés para que metiera a la gente a la tierra prometida y le repartiera las tierras a las 12 tribus de Israel. Pero después de la muerte de Josué no quedó nadie. Y Josué se murió y murió el sacerdote y se acabó todo. Ahora, ¿por qué? Porque tenía que cumplirse lo que Dios había dicho. Y lo que Dios dijo, el pueblo lo hizo. Se olvidaron completamente de Dios. Si usted quiere aprender de eso, lea todo el libro de Jueces. Y va a ver que ese pueblo, dice el libro de Jueces, que en ese tiempo no había ni rey, no había sacerdote, y que todo mundo hacía lo que bien le venía en gana. De Dios no sabían nada. La generación de Josué murió. Murió Josué, allí dice el capítulo 32. Murió Josué, en Josué capítulo 24, perdón. Dice, murió Josué, murió el sacerdote Eleazar, el último hijo de Aarón. Y de allí para allá los israelitas hacían lo que bien les parecía. El libro de los Jueces es una completamente caos, una completamente catástrofe espiritual. Cada quien hacía lo que bien quería. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde estaba el mandamiento de Dios? Se habían olvidado completamente. El libro de Jueces capítulo 2 dice así, vaya conmigo. Jueces capítulo 2, el versículo 10 al 3, 10 en adelante dice: toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Por qué? Porque está ahí arriba, voy a leerles arriba para que entiendan. Versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en la heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. En otras palabras, murieron. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, les había sacado la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los cuales de los pueblos que estaban en los alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Josué se los había advertido. Capítulo 24 de Josué. Josué, ya a punto de morir, ya anciano, les dijo estas palabras: ahora pues temed a Jehová, versículo 14, servirle con integridad en verdad y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece,
servir a Jehová, escogeos hoy. Hoy tiene que ser la decisión. Si usted no se arrepiente hoy, como le dije ayer, si usted no cambia en este tiempo, se lo aseguro que 5 años, 10 años va para atrás, usted no va a cambiar. Más adelante usted no va a cambiar, usted no se va a arrepentir. Estamos en un tiempo todavía que hay una esperanza. Y ya se lo voy a decir por qué. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oiga bien la determinación de un hombre diferente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si ahí usted puede seguir leyendo ahí y comienza el libro de Jueces. El libro de Jueces, como ya no estaba Josué ni estaba el sacerdote, dice que los israelitas entraron en guerra. Quisieron seguir obedeciendo a Dios, consultando a Dios, ser guiados por Dios. Y vinieron y consultaron al Señor, ¿quién va a pelear primero? Dios le respondió, hasta ahí todo estaba bien. Dios lo respondió y le dijo, Judá va a pelear. Judá va a ir enfrente. Judá, la tribu de Judá. Y ustedes ven, Judá y Simeón fueron los únicos que trataron la manera de hacer un poco diferente al resto de las tribus. Pero si usted sigue leyendo el capítulo 1 de los Jueces, el orden de Dios era que cada tribu que tomara sus tierras, porque todo Canaán estaba habitado de cananeos, gente pagana en otras palabras, gente que adoraba de todo tipo de deidades diabólicas, de toda gente idólatra completamente. Y Dios le dijo, van a poseer la tierra, pero la van a poseer con autoridad, con poder. Yo les voy a dar autoridad. Y voy a entregar a todas estas naciones en sus manos, siempre y cuando cumpla mi palabra. Los van a echar, no van a dejar a nadie viviendo con ustedes. Porque si dejan a esa gente viviendo con ustedes, ustedes se van a corromper porque se corrompen. Lo mismito hicieron. No echaron a ninguna nación. No echaron a los cananeos ni a los jebuseos, nada de ese montón de gente. Todas las tribus dice que ninguno de ellos echó a los moradores de la tierra. La orden era desterrarlos completamente. Los dejaron, habitaron, y como Dios miró que ellos habían determinado dejarlos, dice que el Señor les dijo, yo tampoco lo voy a hacer. Ayer lo puede seguir leyendo. Yo tampoco lo voy a sacar. Se los voy a dejar para que vivan con ustedes, para que les sirvan de azotes, para que les sirvan de aguijones. No los voy a sacar yo, ya que ustedes no lo han hecho. Yo tampoco lo voy a hacer. Mire la autoridad que Dios le da a cada creyente. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Dios nos ha dado poder para echar fuera demonios y toda fuerza del diablo, dice su palabra, y nada nos va a dañar. Pero si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, tampoco Dios lo va a hacer. Y todo lo que hagamos y tengamos compañerismo con el mundo, con el pecado y con el diablo, eso nos va a servir de azote toda la vida. Viviremos una vida con nombre de cristiano, pero espiritualmente una vida en miseria. Miles de personas viven así. Porque no hemos puesto en práctica el mandamiento de Dios. Todos quisiéramos que nuestros hijos, el día de mañana yo quisiera que mi hijo tomara mi lugar. ¿Cuántos anhelan eso? Pero ¿qué lugar, pastor, si yo no soy nadie? Bueno, tiene razón. Pero para refrescarte la memoria, ser hijo de Dios en esta tierra es un privilegio que no todo el mundo lo entiende. ¿Cuántos lo entienden? Entonces yo quisiera que mi hijo siga mis pisadas. Porque esa es la orden del Señor y el deseo del Señor. Que así como Él obedeció al Padre, así también obedezcamos nosotros a Él. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos vayan a seguir el mandamiento. Y pase un mandamiento del Señor. Como oíamos ahí el mensaje. Yo le digo a Israel, lo que yo te he hablado a ti, se lo vas a enseñar tú a tu hijo. Le vas a decir a tu hijo que se lo enseñe a tu nieto. Y tu nieto que se le enseñe a tu bisnieto. En otras palabras, para que tu generación no se pierda. La única cláusula para que tu generación siga lo mismo, tus mismas creencias y tu misma fe, es que tú les enseñes la palabra. Josué sabía, Moisés sabía que esta generación se iba a perder. Que iban a olvidar completamente el mandamiento. Y así sucedió. Así sucedió. El libro de Jueces, capítulo 17. Jueces 17:6. Mire lo que dice. Jueces 17:6.
En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Oiga, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, póngame atención, pare el oído. Dígame en este momento si es mentira o verdad lo que voy a decir. Que en este tiempo cada pastor hace lo que le peguen gana, ¿sí o no? Cada iglesia hace lo que le peguen gana, ¿sí o no? La pregunta es, ¿tienen todos una Biblia? ¿Tenemos todos la misma Biblia, sí o no? Ya me va entendiendo mi mensaje entonces. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Miles de personas obedecen la voz de un pastor. Miles de cristianos en ese tiempo hacen lo que un pastor les dice. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el pastor se muere hoy? ¿Qué vas a hacer tú el siguiente día? Lo que hizo Israel. Se olvidaron de la ley, se olvidaron de los mandamientos que le dio el hombre de Dios. Y para ellos no existía Dios. Comenzaron a adorar ídolos como cualquier generación pagana, algo que ellos nunca habían conocido. Comenzaron a adorar ídolos, a adorar ídolos, a adorar ídolos. Y por eso la ira de Dios se encendió contra ellos. Y usted puede ver el libro de los jueces que lloraban y clamaban. Dios tenía misericordia, les enviaba un juez, les levantaba un juez. Mientras el juez estaba con ellos, todo estaba bien. Moría el juez, volvían otra vez como gente sin conocimiento. Volvían a caer en pecado, volvían y los volvían los enemigos a esclavizar. Volvían a llorar. Volvía Dios a tener misericordia porque Él es clemente y compasivo. Amén. Volvía Dios a tener misericordia, levantaba otro juez, lo volvía a levantar. Volvían ellos a estar arriba. Moría el juez otra vez a pecar. Oiga, qué difícil que lo mismo que estaba pasando con este tiempo es lo que hoy pasa. Que la gente tiene más fe y le obedece más a un hombre que a Dios mismo. No importa cuántos hombres, cuántos pastores tengan. No importa cuántos mueran. Dios nunca muere. Su palabra permanece para siempre. Los hombres morimos. Por muy ungidos que sean los hombres de Dios, llega un día donde van a morir, pero Dios no muere, Él es eterno, y su palabra no pasa, todo pasa, menos mis palabras, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema de Israel? Que le obedecían a un hombre, le tenían miedo a un hombre, eran leales con un hombre, pero con Dios no. Es lo que sucede hoy en esta generación. Miles de personas que están en las megas iglesias, que forman parte de tremendas iglesias. Óigame decir esto, déjeme decir esto, no siguen, la mayoría no siguen a Dios, sino que siguen a un hombre. Cuando ese hombre les sea quitado y se mueran, olvídese que hasta ahí llegaron ellos también. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en hombre. Más bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Toda aquella generación hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo termina el libro de Jueces? Sin ningún cambio. Termina así. Jueces 25. Jueces 25 termina con las mismas palabras del escritor de este libro. Jueces 21, 25. Oiga, el último versículo de Jueces termina con estas mismas palabras. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se cumplieron las palabras de Moisés? Se cumplió el presentimiento de Moisés que dijo, ustedes se van a depravar al solo yo morir. Ahora, ¿por qué? Porque conocía aquella generación. Moisés sabía que la generación que iba, ellos no iban a cumplir con la palabra. Ellos no iban a cumplir con el mandamiento de enseñarle a sus generaciones posteriores a guardar, a temer el nombre del Señor, a respetar la palabra. Ellos no cumplieron con eso. La generación después de Josué dice que no conocían a Jehová. Y la pregunta es, ¿quiénes eran? Israelitas. ¿Quiénes eran? Israelitas. No era una generación cananea, perversa. Eran los israelitas, eran los hebreos. ¿Cómo es posible? Dice que después de la muerte de José, aquella generación no conocía, así lo dice Jueces. Dice que no conocían a Jehová. ¿Cómo que no lo conocían si eran judíos? Versículo 10, Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué.
Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Póngame atención. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni habían oído hablar de los milagros que Dios había hecho. Yo le pregunto a usted, y ponga atención a lo que le voy a decir. Si usted ahorita no lee la Biblia, no obedece al Señor, y los hijos que deja, que tienen ahorita 20, 17, 15, y usted se muere ahorita, ¿qué van a hacer de esos jóvenes? ¿Qué va a hacer de sus hijos 20 años después? Lo mismo. Esos jóvenes no conocerán quién es Dios, ni tampoco habrán oído algún milagro que Dios haya hecho. ¿Cómo uno va a profetizar? ¿Cómo uno va a hablar palabras positivas con una generación como esta? Si un hombre tan ungido como Moisés no lo pudo hacer, imagínate que lo voy a hacer yo. Porque hombres como estos no le llego pero ni al polvo de sus sandalias. Pero era tan sincero que dijo, tanto que yo he estado, 40 años he estado con ustedes. 40 años he estado intercediendo para que Dios no los mate. 40 años les he enseñado como enseña un niño desde pequeñito a su niño. En 40 años ustedes no han cambiado nada. Y ahora van a poseer una tierra que no la van a poder disfrutar por cuanto su corazón nunca ha cambiado. Vale la pena morirse como pastor, sabiendo que dejas una iglesia que va a seguir tus mismos ejemplos, que va a seguir tu misma visión, que va a seguir la misma visión del Señor, que va a seguir tus pisadas, que va a ser una iglesia firme como tú lo has hecho. Vale la pena morirse contento, hasta un grito de júbilo voy a pegar en el ataúd antes de que me metan. Pero qué lamentable es saber que si estando 20, 30 años contigo, no sé cuántos Dios me va a permitir, no has podido cambiar. ¿Qué crees que voy a pensar en el momento de mi muerte? Me voy a ir con tristeza. Eso es lo que está diciendo Moisés. Me gustaría dar un grito de júbilo que voy a estar en la presencia del Señor, porque eso es maravilloso. Pero hay algo a mí que me duele. Me duele porque ustedes se van a depravar. Eso es lo que dijo Moisés. ¿Se cumplió, sí o no? Se lo estoy comprobando con jueces. Hicieron lo que el hombre de Dios presentía en su corazón. Y yo se lo había dicho a Josué. Jueces 1:21, ¿qué dice? Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. La casa de Josué, y ahí puede seguir leyendo esto. Dice el versículo 27, tampoco Manasés arrojó. Oiga, tampoco Manasés arrojó a los de Besán, ni a las aldeas, ninguno de ellos. Luego dice el 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. Y el 30 dice, tampoco Zabulón arrojó. Y ahí puede, todas las 12 tribus, ninguno de ellos cumplió la palabra. Tienes que desligarte, tienes que echarlo fuera. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Salgan de en medio de ella, no se comprometan con el mundo. Pablo dice en Romanos 12:12, no se apeguen a este mundo, no se comprometan con este mundo, no imiten al mundo. Luego el apóstol Pablo dice también, luego Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? El mismo problema que le sucedió a Israel, que tienen un compañerismo con el mundo, que viven igual que el mundo. ¿Cuál es el futuro del mundo? La condenación. ¿Cuál será el futuro de la iglesia si la iglesia no se separa del mundo? Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Jesús lo dijo. Están en el mundo, le dijo al Padre orando en el capítulo 17. Le dijo desde sus discípulos, ellos quedan en el mundo. Mientras yo estaba con ellos los guardé. Ahora están en el mundo, pero no son del mundo.
No importa cómo el mundo se vaya depravando y depravando. Si la iglesia no tiene compañerismo con el mundo, que se eleve su maldad. Que crezca. Porque la iglesia no estamos en el mundo, pero no somos de ese mundo de maldad, de placer, de pecado. No importa que el mundo haga. ¿Y en la iglesia qué? El problema es cuando la iglesia está metida. Por eso usted va a ver ahora las iglesias en política, los pastores en política, buscando puestos políticos. ¿Por qué? Porque están mezclados con el mundo. ¿Me está escuchando? Israel no cumplió el mandato de Dios. Por eso se perdieron, se depravaron. El futuro de esta generación, ¿qué será de esta generación en el futuro? ¿Qué será? Lo mismo que sintió Moisés y lo mismo que sintió nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino, la generación estaba como Él lo había profetizado en su palabra, por todos sus profetas. Él dijo en el capítulo de Lucas 18:1. Lucas 18:1, lea conmigo, ¿qué dijo el Señor? Aunque ungido que fuera Moisés, aunque un hombre ungido como Moisés, podía decir: yo profetizo que esta generación se va a levantar. Como los falsos hoy endulzan los oídos de mucha gente ingenua. Yo profetizo que tu hijo va a ser aquí, que tu hijo va a ser un astronauta, que tu hijo va a ir a la luna. Yo profetizo que tu hijo va a ser un presidente de Estados Unidos. Y un montón de hijos del diablo, boca sucia, boca grande, profetizando puras mentiras. Y yo les pregunto: animal, que es la palabra que le podía decir, animal, mira la generación en la que vive para que estés hablando tonterías. Si la iglesia hoy vive en apostasía, ¿con qué cara voy a profetizar yo eso? ¿Con qué boca? ¿Con qué fe? ¿Con qué base? Porque creen que Dios enviaba profeta tras profeta. Y usted va a encontrar que los profetas venían diciendo: así dice el Señor que te va a prosperar. No, dice: si no te arrepientes te va a llevar el diablo. Eso es lo que decían los profetas. Porque el pueblo estaba en apostasía. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban, los apedreaban, los expulsaban. ¿Por qué? Porque no eran pueblo de Dios. Un verdadero profeta hoy no va a estar profetizando mentiras, va a estar profetizando juicio, sentencia, para que la gente se arrepienta. Pero, ¿usted cree que los mentirosos de hoy en día son profetas? Muertos de hambre que son. Ningún profeta de Dios va a profetizar algo bueno en este tiempo. Hoy la gente está como el rey perverso de Israel llamado Acab, que vivía una vida carnal, una vida perversa, metido en idolatría, apartado de Dios, y quería que el profeta de Dios le predicara buenas cosas. Hoy en día tú le predicas a la gente y ya les vas a ver con una cara así de amargoso viendo al predicador. La pregunta es: ¿cómo vives tú? Porque las personas que viven la palabra, no importa cómo el predicador venga, él se goza porque ama la palabra, vive la palabra, y la palabra lo llena, la palabra lo edifica. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? La diferencia es cuando tú vives en contra de la palabra. Todo lo que digan te va a arder. ¿Con qué cara yo voy a profetizar que vienen días bonitos para una iglesia apóstata? Eso sería ser mentiroso. Jesucristo dijo algo: la maldad se va a multiplicar, muchos se van a enfriar, pero dijo una palabra. Y esto tiene que ver con responsabilidad personal. No dijo: pero yo profetizo que voy a levantar un remanente. No. Él dijo: el que esté firme depende de su propia decisión. Si persevera, ese va a ser salvo. De lo contrario, el diablo va a arrasar con todos. ¿Me están escuchando? No dijo yo voy a preservarme un remanente. No, él dijo: responsabilidad nuestra. El que persevere. No dijo: al que yo voy a hacer que... No. El que persevere hasta el fin. El que soporte todo este tiempo de apostasía, de maldad, de frialdad, de apatía espiritual como el que estamos viviendo en este mismo momento. El que soporte, el que persevere, ese será salvo. ¿Me está escuchando? En otras palabras está diciendo: ese será libertado. Salvo ya es.
Pero la palabra salvo ahí es liberado. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ese es el que voy a levantar cuando venga. Por eso es que él dice en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Retén, mantén lo que tiene. ¿Y qué es lo que está hablando? Allí voy con mi mensaje. ¿Qué es lo único que mantiene a un cristiano? Se llama fe. Y ya te voy a demostrar si es verdad que tú tienes fe. Con una cosa, que si tú y yo no la estamos haciendo, dejemos de estar mintiendo que tenemos fe. Y el que no tiene fe no es cristiano. Lucas 18, versículo 1, ¿qué dice? Lucas 18, 1. ¿Cuál es mi tema? Lo que será esta generación en el futuro. Esta en el futuro. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, siempre, y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había en aquella ciudad, en otras palabras, había un altivo rebelde y soberbio, como el diablo ahí. Era un juez. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, si habrá gente que clame, esas son las viudas, hermano. Aleluya. ¿Cuántos aprendieron con la enseñanza de las viudas? Digo a aquellos que les gusta la enseñanza, porque hay unos que ni saben que hay enseñanza los viernes aquí. ¿Qué cree que es el futuro de esa pobre gente? Hello. No me preocupe, estoy en la introducción de mi mensaje apenas. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. No importa qué soberbio sea este hijo del diablo, pero yo voy a donde él. Mire, hermano, la fe no le tiene miedo a nadie, y la fe mueve montaña. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Mira que este tipo ni respetaba a Dios ni a hombre. Y esta viuda dijo: a mí qué me importa que sea grande. A mí qué me importa que se crea la mamá de los pollitos. A mí qué me importa que se crea gran cosa. Yo tengo una necesidad y mi necesidad no respeta a grande. Ojalá que así fueran los cristianos. Dios es todopoderoso. Y a Él no lo manda a nadie. A Él no le ordena a nadie. A Él no le aconseja a nadie. Él es todopoderoso y no necesita nada de nadie. Pero si alguien se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo puede desechar. A su nombre. Había una viuda y venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo. Oiga, no dijo por un día. No dijo por los 3 veces que fue. Día tiempo. Significa que era tiempo. Tiempo no crea que es una semana. Significa que esta viuda iba. Por tiempo a clamar, a pedirle a aquel hombre que le arreglara sus problemas con su enemigo. Él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. ¿Qué paciencia no tenía? Y dijo el Señor: ¿oí lo que dijo el juez injusto? ¿Oíste lo que dijo? ¿Acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él una vez a la semana? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dice el 8? Os digo que pronto, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es el futuro de esta generación? Cuando yo regrese a la tierra, ¿hallaré a alguien como esta viuda viviendo de esa vida de oración? Clamando a Dios. Habrá tanto problema, habrá tanta necesidad del pueblo de Dios, habrá tanta frialdad espiritual,
se habrá incrementado tanta la maldad. Dice el Señor, la única manera para que una persona permanezca firme ante todo lo que al mundo y a la iglesia le va a sobrevenir, eso solamente se llama oración. A su nombre. ¿Qué es cómo se llama? Lo único que puede mantener a una generación segura, y lo único que nosotros podríamos decir, a esta iglesia no la mueve ni el diablo, ni cómo se levante la maldad, es que una iglesia sea una iglesia de oración. Pregúntele ahora cuántos oran. Entonces, si la iglesia no ora, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Seguro, perdición. 100% seguro, perdición. ¿Cuánto oras tú? No me contestes. Y ahorita, usted y yo no oramos. Vea cuántos vienen al culto de oración, para que tenga la respuesta. Llama a la gente a la oración, llama a la gente a un ayuno, nadie viene. Llamarlos a otras cosas, everybody. Una persona puede estar enfermo, pero si el patrón le llama, ahí va todo enclenque y todo espatarrado a trabajar. Llámalo que venga a orar. Estoy enfermo, pastor. ¿Quién puede más? El diablo y la carne que el Espíritu Santo, quien te está llamando a acercarte a Dios. Y la pregunta es, decime cuál es tu futuro. Yo te lo digo, perdición. Por la palabra te lo digo, que si tú vives estilo de vida, tú no te vas a levantar nunca. Si ese es tu estilo de vida, no te estoy condenando. Si ese es tu estilo de vida, tú y yo nunca nos vamos a levantar. Porque si Moisés, siervo de Dios, que hablaba con Dios cara a cara, no pudo decir palabras diferentes contra una generación que había vivido con ellos, soportado con ellos 40 años, no pudo decir, yo creo que ustedes van a hacer la voluntad de Dios. No, él sabía que se iban a depravar y así sucedió. ¿Usted cree que así como está viviendo la iglesia en este tiempo, uno va a tener ganas, fuerza o fe para decir, la iglesia se va a levantar? Hoy la gente, hermano, va a haber un gran avivamiento. El Señor dice que va a haber un gran avivamiento. El Señor dice, y un montón de mentiras. La pregunta es, mira, no se necesitan lentes. Hay pastor que está diciendo, entonces está diciendo que nosotros estamos acabados. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si tú no oras ahorita, si tú no te conviertes hoy, si tú no cambias hoy, la maldad seguirá creciendo 10 años más, 20 años más. Nunca te levantarás. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo, el Hijo de Dios. El omnisciente, el que conoce los pensamientos del hombre y las palabras del hombre antes que los hable. El que lo conoce todo. Él dijo, pero cuando yo venga, hallaré. Ahora, ¿usted sabe lo que significa esas palabras? Él está diciendo la verdad, la verdadera realidad de las cosas, la trayectoria, la verdadera trayectoria de su pueblo. Que la gente en vez de ir para arriba va menguando, en vez de levantarse. Y Jesús dijo, voy a hacer que sucedan acontecimientos para que ustedes se fortalezcan en fe. Cada acontecimiento que suceda, ustedes van a levantar su mirada arriba. Pero ¿qué hace la iglesia? Cada acontecimiento para abajo. Han sucedido acontecimientos. ¿Se ha levantado la iglesia? No. Acontecimiento tras acontecimiento, tras acontecimiento, tras acontecimiento. La iglesia se levanta. La iglesia sigue mezclada con el mundo. Lo dijo él, cuando yo regrese hallaré fe en la tierra. Hallaré gente que esté con una fe ferviente como esta viuda. Se levantarán tantos enemigos contra la iglesia. Hoy los enemigos de la iglesia no son enemigos sangrientos. En Estados Unidos voy a hablar, aunque hay otros países orientales donde hermanos están siendo asesinados con todo y esposa e hijos. Gloria a Dios por ellos. ¿Qué? ¿Me escuchaste bien? ¿Qué dije? Dije gloria a Dios por ellos. Ojalá que tú y yo muramos defendiendo el nombre de Jesucristo, como lo fue Pablo, Pedro y todos los apóstoles y estos hermanos que están muriendo por la fe cristiana. Gloria a Dios por ello, porque la muerte de los santos para Dios es estimada. Y usted se ha preguntado, ¿por qué Estados Unidos, hasta si matan un perro en la calle, Estados Unidos ya andan las noticias de pantalla en pantalla, en primera plana?
¿Y por qué los asesinatos que se están sucediendo en otros países que ni salen por las noticias? ¿Por qué a Estados Unidos no le importa? Es sencillo. Dios no necesita que nadie publique la muerte de sus santos. Él se encarga de ello. Porque estimada es a Jehová la muerte de sus santos. De sus santos. No necesitan propaganda. No necesitan que lo saquen en primera plana y en las cadenas grandes de televisión. Dios no necesita eso. La pregunta es, ¿cuál es el enemigo de la iglesia en Estados Unidos? ¿A quién persiguen aquí por el evangelio? ¿A quién matan aquí por predicar el evangelio? Ahora te pregunto, ¿se necesita una espada para matar cristianos? El diablo no necesita espada. Está matando a millones sin necesidad de espada, sin necesidad de cárcel, sin necesidad de persecuciones. Con el teléfono que traes que en la bolsa te mató suficiente. Con la tecnología ha matado a millones y está matando y lo seguirá matando. Vienen tiempos más difíciles todavía. Que nadie querrá buscar a Dios. Hoy vive la iglesia en una apatía tremenda, hermano. La palabra de Dios ya no les da ningún deseo, ni cosquilla les hace la palabra de Dios a mucha gente. ¿No se pone a pensar usted en este tiempo? Porque de perdido en un tiempo atrás cuando decían, arrepienta que se lo vaya el diablo, la gente venía, ay pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Cuando se predicaba del infierno de los domingos en la iglesia, ay hermano, la gente corría. Antes que el predicador terminara de su mensaje, ya vi una fila esperando ahí que iban a aceptar al Señor. Hoy, por aquí entra y por acá sale, el infierno es como la playa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquella generación a esta? Porque la maldad está a un nivel donde ya el ser humano ha perdido toda sensibilidad. Su conciencia está completamente insensible, cicatrizada. El futuro de esta generación, si ahorita la iglesia está como está, ¿qué crees que será 20 años después? Ahora, ¿cuál es el trabajo? Empezar a hacer con tus hijos. Si un muchacho hoy de 15 años no conoce ni un texto bíblico, ¿qué crees tú que será 20 años después? Si los muchachos hoy que están en la iglesia solo esperan tener 17 años, 18 años para largarse de su casa porque dicen, yo vengo a la iglesia porque mi mamá me trae y me amenaza. Es más, mi papá me dijo que si no voy a la iglesia, no me dé el dinero para mi escuela el día de mañana. Hay padres que amenazan a sus hijos. Si no vas a la iglesia conmigo, no te compro zapatos. Papá, necesito una mochila nueva. Tienes que ir a la iglesia conmigo si la quieres. Papá, necesito un par de zapatos, un par de tenis para mi física, que no sé qué, para mi deporte. Si vas a la iglesia, te los compro. Pero si no vas a la iglesia conmigo, no te los compro. Así tienen ciertos padres los hijos. ¿Y qué será de estos pobres hijos 20 años después? 30. ¿Habrá una iglesia en 30 años después? Sí, va a haber. Pero los que vivan como esta viuda, los que tengan una fe tan insistente, tan, ¿cómo se llama? Genuina como esta viuda. Jesús pone el ejemplo de esta viuda, que solo las personas que estén como esta viuda, los hombres se volverán tan soberbios, se volverán hasta tan amadores de sí mismos, como este juez injusto, que perderían cualquier respeto a Dios mismo. ¿Y a quién iba? ¿Por qué creen que la gente dice, pastores, todas las iglesias están iguales? Todas las iglesias están iguales, no hay por dónde pasar. Todos los pastores se volvieron ávaros. Todos los pastores se volvieron mentirosos. ¿Qué hago? Pregunta, en todo país está oyéndose este cántico. ¿Qué hago? Todas las iglesias se volvieron mundanas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay iglesia. No hay un lugar donde congregarme. Ahorita existe ese grito en muchos lugares. En muchos países está pasando esto. ¿Por qué? Está profetizado. Vendría tiempo donde habían hombres amadores de sí mismos. Vendrá tiempo, dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Judas dijo claramente, vendría tiempo, dijo. 1 Timoteo, capítulo, léalo conmigo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, no tendrán ningún temor de Dios. Porque creen que la gente está diciendo: hoy, pastor, ya no hay iglesias. Todas se han pervertido. ¿Cuáles eran las características del juez injusto? No escucho. Ahí voy. Con eso en mente. Segundo de Timoteo 3. Segundo de Timoteo capítulo 3. Tengan en cuenta cómo era el juez. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Cómo era el juez? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad y la negarán, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esa viuda es la característica, esa viuda es el prototipo de un cristiano genuino en estos tiempos de apostasía, porque los que supuestamente serán líderes serán realmente la misma copia de este juez. Gente sin temor de Dios, gente soberbia, gente que lo único que le importa es su propio interés. ¿Me están escuchando? ¿Me van entendiendo mi enseñanza? Ahorita. ¿Y qué será después? ¿Qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta? Segunda de Pedro. Ya vamos terminando. Capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Burladores. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de vuestro? ¿Y quién cree que serán estos? ¿Y quién cree que son los burladores? ¿Gente mundana? No, los apóstatas, los que un día predicaron el evangelio, ahora están diciendo: mentira, eso del arrebatamiento es mentira. ¿No lo están profetizando hoy? ¿No lo dicen los que una vez lo predicaron? Hoy están diciendo: no, no existe. Viva en la tierra, disfrute la tierra, negocie, trabaje, trafique. ¿Cuál es el futuro de esta generación? Aunque tengamos una fe genuina, aunque tengamos palabras positivas para alentarte, pero hay una realidad que no la podemos evadir. Pablo sabía de esto también. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Pablo sabía, un hombre lleno del Espíritu Santo también. Pablo sabía que la iglesia se iba a corromper y que de en medio de la iglesia se iban a levantar gente perversa. Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice así: enviando desde Mileto, Pablo iba de camino a Roma, donde posteriormente murió por Cristo decapitado. Enviando pues desde Mileto, en ese viaje que venía a Jerusalén, donde lo arrestaron y posteriormente fue enviado a Roma. Allí venía de pasada, no entró a Éfeso, sino que mandó llamar a los líderes a una ciudad próxima ahí llamada Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis, escuchen, lo mismo que dijo Moisés casi, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí yo ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre los cuales he estado pasado predicando el evangelio de Dios, volverá a ver mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Oiga esto, por favor. Yo los amo en Cristo Jesús a todos ustedes. Y nadie me va a decir lo contrario. Que de los 8 años que llevo en ministerio, desde el día que comencé hasta este momento que estoy aquí hoy, sigo predicando de la misma manera. Les sigo exhortando de la misma manera. No he cambiado mi mensaje ni lo espero cambiar. Mi mensaje toda la vida ha sido el mismo. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Yo nunca he callado ninguna palabra de las que Dios me ha dicho que les diga, se las he dado a ustedes. Todo el tiempo que he estado con ustedes. Por lo tanto, yo quedo libre de la sangre de cualquiera de ustedes. Quedo limpio de la sangre. Si alguno se pierde, yo no me sentaría culpa por eso. Porque les he enseñado todo lo concerniente, todo lo necesario para que cambien, para que se arrepientan, para que sean salvos. Porque no he reunido a anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, escuchen, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, oiga, lo mismo que dijo Moisés. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar a cada uno con lágrimas. Porque yo sé que después de mi partida, yo le pregunto a usted, yo no me creo ninguno como ninguno de esos hombres, pero ¿qué pasaría si yo me muero ahora? ¿Va a seguir usted? Se murió el pastor, ahí ya nadie predica como él, ya para qué voy a ir. Eso es lo que la gente dice. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, pero la pregunta es, lo mismo que sucedió con estos hombres está sucediendo hoy en día, donde la gente sigue a hombres antes que a Dios. Y yo me muero hoy, ¿qué importa? Ojalá que me muera en Cristo. Pero la iglesia no se ha muerto. Cristo sigue sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué te vas a ir para atrás? ¿Por qué te vas a decepcionar? ¿Por qué no vas a seguir? ¿Cuál es mi tema? ¿Qué sería esta generación en el futuro? ¿Qué será? Si esos hombres de Dios sabían que no podían decir otra cosa, yo mismo puedo decir lo mismo ahora en este mismo momento. ¿Qué será de estos jóvenes que hoy no quieren buscar de Dios? ¿Qué será 20 años después? No tendrán ni en la mente un mínimo pensamiento de quién es Dios. ¿Por qué? Por el aumento de la maldad. Si las iglesias hoy todas están cayendo en apostasía, ¿qué será 20 años después? ¿Habrán iglesias? Y luego la palabra del maestro, ¿hallaré a alguien de rodillas? ¿Hallaré a alguien con una fe tan genuina de clamar aún mirando que la mayoría de los líderes son perversos, son altivos, son soberbios, que no tienen ni tan siquiera una gota de temor a Dios? Escuchen, hallaré gente con fe cuando yo regrese. Termino con esto. Sencillamente está diciendo, cuando yo regrese, los que realmente, escuchen, pónganme atención, cuando yo regrese, los que realmente me estén esperando, su fe estará plenamente fundada en Él, no en ningún hombre. Hoy la gente sigue hombres que los engañan y les endulzan el oído con palabras lisonjeras. Pero en aquel día dice el Señor, la gente que yo encuentre, que me va a estar esperando cuando yo venga a arrebatar, a llevarme a mi iglesia, va a ser gente que no tendrá su mirada puesta en ningún hombre, sino en Él mismo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos entendieron eso? Esa es mi fe. Yo no es que diga que no existan hombres, pero yo no veo a ningún hombre. Es más, yo no veo a ningún pastor. Yo no escucho a nadie. Y no es que me crea gran cosa,
Pero no quiero tener mi fe fundada, ni mi mensaje fundado en lo que otro hombre diga, sino en lo que Dios me diga a mí. Que tu fe esté fundada en Él. Porque si estás esperando hombres que te hablen bonito, te voy a decir que te vas a encontrar hombres como este juez, que no te respetan a ningún ser humano, ni tienen amor ni compasión por nadie, mucho menos respeto a Dios. Pero esa viuda es la tipología de un creyente que no tiene su mirada puesta en nadie y que ningún obstáculo le va a quitar su estilo de vida de oración. Es la única base para permanecer firme en este tiempo. Diga conmigo, se llama oración. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto oras tú con tu familia? Si no oras ahorita, no orarás 20 años después. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos han oído el mensaje? ¿Cuántos han sido edificados con la palabra de Dios? ¿Qué cree usted que será de la iglesia 20 años, 30 años adelante? ¿Qué cree usted? Si hoy la iglesia está como está, ¿qué cree que será 20 años después? Si tú estás firme, si tú crees en el Señor dice en su palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Si tienes puesta tu mirada en un hombre, vela quitando. Porque tu mirada debe estar 100% en Cristo. En Cristo. La maldad va a arrasar con todo ser humano, excepto con aquellos que vivan una vida de oración. La oración es el único antídoto que te puede librar de la maldad. Porque toda la maldad viene a conquistar el corazón del hombre. La tecnología, la ciencia, los descubrimientos, el dinero, la fama, todo esto que hoy existe, donde la gente busca todo esto, nada tiene que ver con Dios. Pon tu fe en Dios. Que no importa que pasen 20, 30 años, 50 años, no importa cuánto tiempo Cristo se tarde por su iglesia. Debemos de decir lo que dijo el apóstol Pedro. Para él un día son como 1000 años. Y yo sigo esperando en el Señor. Sigue confiando en el Señor, que Cristo viene pronto. Él viene por su iglesia, Él dijo que volverá y regresará. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano en esta hora. Levantemos nuestra mano delante del Señor.